Compañeros, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a dar inicio de una vez a la conferencia que lleva por nombre Introducción a Django. Entonces, sean bienvenidos todos. Solo para aclararles algo antes de dar inicio, la ficha tiene un pequeño error. La conferencia es de 4 a 5:40, no hasta 6:40, solo para aclararles. Entonces, vamos a dejarle el tiempo al compañero y gracias. Yo les voy a estar confirmando en el chat cómo voy a pasar la asistencia. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Yo voy a estar aquí presentando un poco sobre la herramienta. Vamos a compartir la pantalla. Buenas tardes. Voy a empezar entonces. Yo voy a estar proyectando la presentación, entonces no voy a poder estar viendo sus comentarios. Si en algún caso se dejara de ver la pantalla o tienen alguna duda, podrían interrumpirme. Entonces, sí, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar un poco sobre qué es Django, ¿verdad? Porque algo que yo siempre he odiado, por ejemplo, es que empiecen a hablar de algo y que no expliquen qué es. Entonces, creo que es importante que comprendamos esta parte. Eh, pues Django es un framework web de alto nivel. Este está escrito en Python, por lo que esto lo hace completo, versátil, seguro, escalable y mantenible. Vamos a hablar un poco sobre por qué la palabra completo. Pues Django sigue la filosofía de, no sé si lo han escuchado, esto que dice que los productos traen las baterías incluidas. Esto se refiere a que, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado de que tenemos que escribir tareas repetitivas como programadores, ¿verdad? Entonces, escribir estas tareas repetitivas nos quitan tiempo a nosotros y no nos dejan concentrarnos quizá en la lógica de nuestro problema o avanzar correctamente o de una manera más ágil en resolver lo que estamos haciendo. Entonces, por esto Django incluye, bueno, siguiendo esta filosofía, provee a los desarrolladores muchos de los métodos y las arquitecturas, por ejemplo, ya implementadas, lo que nos ayuda mucho a la hora de desarrollar. Lo vamos a ver esto en un ejemplo práctico, en unos momentos, para que se comprenda un poquito mejor. Es versátil porque digamos que en sus inicios este fue construido para generar sitios web genéricos y que son mantenidos de manera constante. Por ejemplo, entiéndase un blog o aplicaciones de periódicos. Ese tipo de sitios web tienen una estructura muy común, por así decirlo. Esa fue la idea con la que nació esta herramienta. Sin embargo, por lo mucho que gustó a la comunidad, podríamos decir, pues realmente ha crecido bastante. Entonces, prácticamente todo lo que ustedes quieran hacer, de seguro ya está hecho. Entonces, simplemente sería de implementarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una herramienta muy versátil. Es seguro porque siguiendo la filosofía de baterías incluidas, este framework ya nos incluye todas las herramientas que nosotros necesitamos para implementar, por ejemplo, inicios de sesión, APIs con token. Entonces, esto es algo que en lo personal a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, ha pasado varias veces que, digamos, alguien viene y me contrata, digamos, para construir una página web. Entonces, el tiempo que tendría que darse a venir, construir el backend para el login de usuarios, hacer que sea seguro, revisar que funcione todas las veces. Eso quita demasiado tiempo. En cambio, con esta herramienta, en 20 minutos y mucho, ya está hecho, ¿verdad? Entonces es algo que realmente nos apoya a nosotros como desarrolladores. Es escalable, pues como esta herramienta se basa en la arquitectura Shared Nothing, que pues básicamente quiere decir que cada parte de este programa, por decirlo así, vamos a ver, cada una de las partes que nosotros
hagamos para plantear una solución utilizando esta herramienta puede funcionar independiente de la otra. Aquí en este framework se llaman aplicaciones. Entonces podríamos decir que, digamos, yo genero un conjunto de aplicaciones para dar una solución y cada una de estas puede funcionar de manera independiente perfectamente. Entonces eso es algo que también es muy útil. Y pues es mantenible, porque como les mencioné, esta herramienta se mantiene más que todo por la comunidad, ¿verdad? Entonces, todos los programadores del mundo que usan esta herramienta están constantemente generando más código, solucionando errores. Entonces, sí es un framework que sí abarca demasiado. Y por eso se dice que también es mantenible. Hay otra también. Este es un framework portátil. Pues como les mencioné, está escrito en Python. Y entonces esto hace que sea idóneo para ejecutarse en distintas plataformas, ¿verdad? Entonces eso también es algo que a nosotros nos beneficia bastante. Digamos, esta herramienta se desarrolló en 2003 por un equipo, como les mencioné, responsable de mantener sitios web de periódicos y pues esta estructura ellos se dieron cuenta de que era realmente repetitiva. Entonces todo lo que ellos tenían que hacer constantemente para iniciar un proyecto nuevo, lo estandarizaron y esta herramienta de este modo fue que en 2005 pusieron a disposición del mundo por un proyecto de código abierto esta herramienta. Entonces, cuando yo empecé a utilizar esta herramienta, creo que fue por el curso de estructura de datos que nos pidieron una página en este framework, ¿verdad? Yo así como que, ¿qué es esto? Nunca lo había visto. Y al principio no me gustaba porque así como que, qué fea esta cosa, pero realmente no. Después ya de investigarlo mucho y de usarlo bastante, es decir, pues digamos, ¿quién utiliza Django? Pues lo utilizan plataformas como The New York Times, como les mencioné, este es un sitio web de un periódico. Entonces creo que fueron de las primeras implementaciones un poquito reconocidas. Digamos, National Geographic, algo que me llamó mucho la atención fue que esta herramienta es utilizada por Instagram y por Pinterest, ¿verdad? Entonces estas dos redes sociales son muy grandes y están basadas en esta herramienta. Es cierto que no toda su arquitectura se basa en esta herramienta, ¿verdad? Digamos, más aún con la adquisición de Facebook a Instagram, entonces realmente no sé cómo estará ahorita, pero digamos en sus inicios Instagram utilizaba esta herramienta. Entonces, solo para entender un poquito del poder de esta herramienta, ¿verdad? Y pues básicamente, ¿cómo funciona? Si ya sabemos de que este es un framework que nos permite hacer prácticamente de todo y digamos que muchos de los conceptos que utiliza son abstractos por la misma filosofía que sigue de baterías incluidas. Entonces no es que nosotros vayamos a tener que armar cada parte de esta herramienta o cada parte del código para hacer que funcione. A mí me pasaba mucho de que cuando empecé a utilizarla, digamos, yo hacía una parte y funcionaba, y yo no sabía por qué funcionaba, pero funcionaba, y creo que a todos nos ha pasado de que funciona, no sabemos cómo, pero funciona. Entonces, para abstraer un poquito más eso y no perdernos ahí en la solución, pues esta creo que, bueno, lo que estamos viendo en pantalla ahorita es la arquitectura de cómo funciona. Digamos, Django se refiere a este tipo de organización como una arquitectura modelo vista plantilla, que tiene, bueno, es prácticamente similar a la arquitectura de modelo vista controlador, solo que ellos lo renombraron para que hiciera como match a lo que ellos utilizan, ¿verdad? Porque ellos utilizan mucho las plantillas. Entonces, básicamente, digamos de que nuestro navegador web envía una petición HTTP a nuestro servidor. Nuestra aplicación, entonces, en las URLs, que digamos son los puntos de entrada, reciben esta petición. Ellos van y consultan a las vistas, que en cada aplicación, digamos, cada aplicación tendría su módulo de vistas. Entonces las URLs van y consultan a estas vistas y dicen, a mí me están consultando el recurso A, yo voy a la vista A y en la vista
ya yo vengo y voy a consultar mis modelos. Pero aquí me viene algo que es muy importante. Digamos, ¿qué es un modelo? Me han preguntado ustedes, ¿verdad? Un modelo, pues, es básicamente una abstracción a una tabla en una base de datos. Que esto es algo que a mí, en lo personal, me gusta mucho de esta herramienta. Es de que, digamos, yo puedo construir desde esta herramienta un esquema de la base de datos sin necesariamente ir a SQL y crear nuestras sentencias para las tablas, los inserts. Esta herramienta utiliza un concepto que se llama ORM, que es el Object Related Management, que es básicamente una abstracción de lo que se hace en una base de datos comúnmente, ¿verdad? Esto no quiere decir de que nosotros vayamos a prescindir del manejo de la base de datos, ¿verdad? Siempre es importante conocer bien qué es lo que estamos haciendo y, y todo eso, ¿verdad? Todo lo que implica, por ejemplo, crear una llave de texto y todo eso. Pero digamos de que el ORM ya nos permite a nosotros desligarnos de toda esa lógica un poco, porque él ya incluye, por ejemplo, sus índices, él sabe cómo optimizar los queries, entonces es algo muy útil. En un momento vamos a ver cómo se utiliza. Ah, y algo se me olvidaba mencionarles también, de que a mí en lo personal me gusta, es de que como esto es abstracto, yo no tengo que estar yendo a mi base de datos todo el tiempo para, digamos, consultar algo de manera, digamos, en el nivel lógico. Entonces yo con esta herramienta, con el ORM, yo, digamos, tengo un alumno que tiene sus notas, simplemente le indico que quiero las notas de ese alumno y él lo hace todo y el código funciona y ejecuta el query solamente cuando yo lo necesite hacer, o sea, no para construir toda la lógica alrededor. Entonces eso es algo muy bueno, por lo que hace que nuestra aplicación sea muy ágil, ¿verdad? Muy rápida. Entonces, volviendo al flujo, ¿verdad? Estábamos en las vistas. Las vistas ya dijeron, bueno, yo tengo que ir a leer o escribir en mis modelos, que es el ORM. El ORM va y escribe o lee en la base de datos. Y estos datos se muestran en las plantillas que nosotros tenemos predefinidas. Y finalmente la vista viene y me presenta a mí en el navegador una página, digamos una plantilla con los datos que yo consulté. Entonces, si nos damos cuenta, es realmente lo mismo que el modelo vista controlador. La arquitectura que utiliza es idéntica. Y si, digamos, la teoría es muy cortita, porque realmente la herramienta es muy fácil de utilizar. Digamos, si con este concepto ya nosotros podríamos construir desde, por ejemplo, blogs, no sé, páginas web estáticas, APIs incluso. Entonces, vamos a pasar de una vez con el ejemplo práctico. Yo aquí les anoté un repositorio en donde voy a subir el código que haga ahorita después de terminar la conferencia, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos aquí lo voy a publicar y pues les anoté el código QR ahí por si quieren escanearlo y tenerlo ahí, ¿verdad? Si nadie tiene alguna duda, creo que podemos avanzar con el ejemplo práctico. Bueno, yo creo que entonces empezamos. Ok, claro, por ahora dice. Vamos a ver, para iniciar un proyecto de Django, o básicamente como consejo sano, de cualquier tipo de proyecto que uno quiera iniciar, no lo instalen en su computadora, porque, digamos, me pasó mucho en el inicio de que, por ejemplo, una experiencia, yo tenía que hacer un sitio de administración para una veterinaria, y ya cuando iba a medio proyecto conseguí otro vamos a ver qué era, creo que era una clínica dental. Entonces tenía que trabajar los dos, pero tenían unas pequeñas diferencias. Entonces yo como instalé el primero en mi computadora, digamos, todas sus dependencias, entonces cuando intenté iniciar el segundo fue un caos completo. Entonces
como consejo sano, en ese momento aprendí de que, digamos, para iniciar cualquier proyecto lo tenemos que tener en un ambiente aislado. Por ejemplo, podemos usar Docker o podemos usar esta herramienta que yo la uso solo para iniciar los proyectos, porque personalmente me gusta mucho más Docker. Pero creo que para efectos de ejemplo es un poquito más sencillo comprender esto. Vamos a ver. Se llama entorno virtual, es el entorno virtual de Python. Yo creo que si pueden ver mi consola, si necesitan que lo haga más grande, me avisan, puedo hacer el texto un poco más grande. Pero vamos a ver, vamos a crear primero un entorno virtual para iniciar nuestro proyecto. Vamos a ver, vamos a primero crear una nueva carpeta. Y vamos a iniciar un entorno virtual PNB, con el comando ppnb shell. Esto lo que va a hacer es que nos va a crear un ambiente aislado dentro de nuestra computadora. Y eso de que por sí yo ya estoy ejecutando esto dentro de un Linux en Windows, ¿verdad? Entonces ya está aislado. Entonces, a pesar de estar aislado, va a estar más aislado todavía. Vale, entonces ya que está aquí, lo primero que tenemos que hacer es pues instalar la herramienta, ¿verdad? Digamos ppnb install Django. Y esto es realmente rápido porque la herramienta es muy liviana. De hecho, creo que todo lo que necesitamos, digamos, si nosotros necesitamos hacer algo un poco más complejo, pues vamos a instalarlo aparte. Y entonces ahí es como ya van creciendo los proyectos un poco más, se hacen un poco más pesados, pero para efectos de demostración esto es lo ideal. Digamos, no tenemos prácticamente nada. Y pues para iniciar, digamos, vamos a ver, tenemos que crear el proyecto. Aquí ya tenemos el Django instalado. Podemos ejecutar el comando de Django admin, start project, y aquí le ponemos cualquier nombre, ¿verdad? Yo le voy a poner conferencia. Y digamos, podríamos crearlo así, pero aquí nos va a crear un directorio mero raro. Digamos, va a poner como 3 carpetas con el mismo nombre de la aplicación del proyecto que nosotros estamos iniciando. Por ejemplo, yo aquí pongo Start Project Conferencia, va a crear 3 carpetas anidadas con el nombre conferencia. Entonces eso está un poco confuso, más cuando, por ejemplo, queremos llevar estos proyectos a ya producción, en donde los paths son relativos y solo tenemos la consola ahí para implementarlo, ¿verdad? Entonces es un poco confuso. Entonces, si le ponemos un punto al final de este comando, nos va a crear una estructura un poco más sencilla. O bueno, que en lo personal yo entiendo más, ¿verdad? Que digamos dentro de la carpeta que yo creé, aquí me va a crear solo una carpeta de conferencia, que es donde, digamos, va a estar el punto de entrada de la aplicación. Y el comando, bueno, el archivo manage.py, que es que digamos es por ejemplo, el corazón, por así decirlo, del proyecto. Ya que tenemos creado el proyecto, pues simplemente tenemos que ejecutar python manage.py, porque es el archivo que vamos a usar, digamos, el que contiene todos estos comandos, y ejecutamos el run server. Entonces aquí yo ya tengo mi proyecto iniciado. Entonces si yo voy a localhost, entonces podemos ver de que ya tenemos un proyecto de Django ya funcional. Y digamos, eso sería como ustedes deben crear sus proyectos. A cualquier proyecto que ustedes necesiten, de esa es la manera en la que se crea. Y pues, vamos a ver. Ya lo tenemos acá. Por ejemplo, acá aquí nos va mostrando lo que va consultando. Por ejemplo, aquí en la consola me muestra que el 13 de marzo a esta hora un get. Entonces esto nos sirve bastante también para hacer el debug de nuestros proyectos. Porque como esta es una aplicación pensada a desarrollo web, ¿verdad? Entonces muchas veces las cosas fallan y no sabemos por qué. Porque como es guiado por las acciones, entonces esto es muy útil. Digamos, esta consola va a ir registrando todo lo que pasa en la página web. Entonces cuando algo falle, nosotros simplemente tenemos que ir a buscar algo en letras rojas y perfecto, ahí está el error, lo arreglamos y listo. Y esta herramienta, algo que me gusta mucho también, es de que es muy explícita con lo que está fallando. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en IPC1, digamos, de que decía Stack Overflow, y yo así como que, ¿qué es eso? ¿No?
Y entonces sí, por ejemplo, aquí nos está diciendo que tenemos 18 migraciones que no hemos aplicado. ¿Qué son las migraciones? Volviendo un poquito a la teoría, el ORM maneja todo de manera abstracta. Eso quiere decir de que, por ejemplo, vamos a ver, por decirlo así, todo lo que yo vaya escribiendo en los modelos van a estar en un archivo sin guardar, poniéndolo de esta manera. Cuando yo aplique las migraciones, todos esos archivos van a bajar a un espacio físico que en este momento, bueno, en este contexto sería nuestra base de datos. Otra cosa que aquí cabe mencionar es que como Django sigue la filosofía de las baterías incluidas, estas nos damos cuenta que aquí hay 18 migraciones. Por ejemplo, migraciones se refiere a que hay 18 modelos creados de manera lógica que no están en nuestra base de datos. Pero yo no he creado ningún modelo. Entonces, estos 18 modelos son los que ya vienen incluidos para manejar todo lo que les mencioné, por ejemplo, de los usuarios. Hay otro módulo que es para manejar específicamente, por ejemplo, si yo tengo un solo servidor, pero quiero ejecutar varios proyectos, yo puedo crear varios proyectos, varios sitios web con una misma solución. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer que ya lo trae incluido Django es lo que nos está mostrando acá. Dice que hay 18 modelos sin aplicar a nuestra base de datos. Y que como les decía, aquí justo nos da cómo solucionar este problema, ¿verdad? Nos dice ejecuta este comando y listo. Entonces, solo para demostrar, vamos a ver, vamos a ejecutar python manage.py y migrate. El python manage.py es algo que se va a repetir mucho cuando estemos trabajando con esta herramienta. Entonces, nosotros aquí aplicamos la migración y ya nos dice que generó estos modelos de nuestra base de datos. Entonces, solo para explorar un poquito más la estructura del proyecto, vamos a abrirlo en el editor. Y pues acá, como les mencioné, la estructura es realmente sencilla. Se dan cuenta, el proyecto por defecto para fines de desarrollo, ¿verdad? Nos genera un archivo, bueno, una base de datos SQLite, que esta base de datos no está pensada para, digamos, para producción, es solo para ir probando, para que nosotros no tengamos que venir, instalar un Postgres, instalar un Oracle u otra base de datos en nuestra máquina, ¿verdad? Claro que lo ideal sería, por ejemplo, crear una base de datos en un contenedor y perfecto. Entonces, de esta manera podríamos simular ya, digamos, un ambiente en producción. Pero vamos a mantenerlo simple, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos con esta base de datos que ya nos trae el framework por defecto. El archivo manage.py, como les mencioné, es como la administración del proyecto. Que aquí, digamos, simplemente es como cómo iniciar el proyecto. Digamos, le dice al sistema operativo en dónde empezar para correr el proyecto. Entonces, realmente aquí no hay mucho que hacer. Mejor dicho, no hay nada que hacer. Esto se queda así tal cual. Y nos genera el pip file y el pip file lock. Esto es propio del entorno virtual que estoy utilizando. Entonces, digamos que el pip file, solo para aclarar para qué es este archivo, aquí nos está diciendo qué paquetes tengo instalados en mi entorno virtual. Y el pip file lock es qué versiones y dependencias tiene el paquete o los paquetes que yo he instalado para que mi proyecto se ejecute de manera correcta. ¿Esto para qué nos sirve? Para que, digamos, cuando yo clone este repositorio en una máquina virtual en la nube, no tenga problemas de versiones. Por ejemplo, instalo Django en una versión y tengo un módulo en otra versión que no es compatible. Eso no va a ser un problema porque esta herramienta nos mantiene como que restringidos de solo puedes instalar esta y no te vas a instalar nada más, ¿verdad? Y tenemos también dentro de el archivo principal, el directorio principal de nuestro proyecto, que se llama conferencia, que es el nombre que yo le coloqué, tenemos el archivo init, que es el archivo que trae cualquier paquete de Python. Digamos, todo paquete de Python va a traer este archivo, que es lo que ayuda
a identificar que es un paquete de Python. El archivo settings, que es algo que vamos a estar usando mucho, porque digamos, aquí vamos a seguir agregando nuevos módulos, configurando cómo se va a comportar nuestro proyecto. Por defecto, esta es una de las partes que les mencioné al inicio, de que digamos de que esta es una herramienta segura. Si nos damos cuenta aquí, esto ya nos genera una clave secreta que se utiliza como una llave para un método hash que utiliza digamos, internamente. Por ejemplo, para guardar contraseñas de usuarios, ellos utilizan esta cadena para encriptar nuestras contraseñas, ¿verdad? O sea, todo lo que podría ser un dato sensible va encriptado con esta llave. Por eso es, incluso aquí te lo dice, aquí lo dice. Dice que es la llave secreta, ¿verdad? Bueno, ese es su nombre, es la llave secreta. Y normalmente esta no se coloca en el código, esa la tenemos que colocar en una variable en un del entorno virtual. Igual por seguridad, ¿verdad? Si alguien obtiene acceso a la llave sería muy malo para nosotros porque podría acceder a todos los datos de nuestro proyecto y no queremos eso. Y vamos a ver, hablando un poquito más de la estructura, aquí ya el archivo nos indica que estamos en modo debug. Esto lo que nos ayuda es de que, por ejemplo, si ocurre un error en nuestra aplicación, nos lo va a mostrar en el navegador. Y si lo tenemos en false, no nos va a mostrar, solo nos va a mostrar un error 500, un internal server error. Entonces, esto igual tampoco se deja en producción, porque la seguridad implementada no es tan estricta como lo fuera si esto estuviera en false. El allowed host se refiere a las direcciones que pueden tener acceso a nuestra aplicación. Esto en lo personal yo lo utilizo mucho cuando, por ejemplo, tenemos que generar un API o algo similar. Digamos, un API podemos consultarla desde cualquier página web, ¿verdad? Entonces, por lo usual se coloca un asterisco indicando de que puede ser accedida desde cualquier lugar. Entonces, con esto ya podemos tener acceso, por ejemplo, desde un dominio o desde una aplicación a través de un API, ¿verdad? Si yo quisiera ser un poquito más estricto, podría decir que solo puede ser accedido desde el dominio conferencia.com. Y entonces va a rechazar por defecto todas las otras peticiones que reciba de cualquier otro lugar que no sea conferencia.com. Entonces esto es un poco más estricto, ¿verdad? Es más seguro. Pero en lo personal no he necesitado utilizarlo. Solamente lo hemos colocado así. Y pues obviamente esto ya requiere un poquito más de configuración digamos, en donde está implementado, ¿verdad? O sea, el firewall todo configurado de manera correcta para que no haya cualquier tipo de riesgo. Pero digamos que simplemente le indicamos eso y ya este proyecto puede ser accedido desde cualquier lugar. En las aplicaciones que ya trae por defecto instaladas de Django, es lo que les mencionaba de las baterías incluidas. Por ejemplo, aquí ya nos dice que trae un sitio de administrador, ya trae toda la abstracción para los usuarios, login, registro, recuperar contraseña, ya trae todo implementado, entonces realmente no hay que hacer mucho. Y por ejemplo, ya trae instaladas el manejo de variables de sesión, el manejo de mensajes dentro de la aplicación y los archivos estáticos. Y los middlewares, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, código que se ejecuta en el intermedio digamos, yo guardo algo, por ejemplo, yo creo un modelo, guardo una instancia, es como hacer un insert, por así decirlo, en la base de datos. Yo podría programar un middleware que digamos que cuando yo guarde tal cosa, que pase tal otra, ¿verdad? Entonces estos que ya están aquí instalados son los que utiliza Django para mantener, digamos, el concepto de las baterías incluidas y que nosotros no tengamos que estarnos preocupando, por ejemplo, de estar verificando de que cada petición post traiga un código único para evitar cualquier tipo de actividad sospechosa, ¿verdad?
o estar verificando de que en cada vista, en cada acción, tengamos que verificar si el usuario que la está realizando ya está autenticado. Entonces ya todo esto está contemplado. Y esto que es la configuración URL, que digamos la raíz de la URL, nos indica que todas las URLs del proyecto están en este archivo. Digamos, si nosotros venimos al archivo URLs, podemos encontrar de que ya tenemos instalado una URL admin y que podemos acceder a través de esta URL. ¿Quieren? Vamos a verlo de una vez. Por ejemplo, aquí yo estoy en mi proyecto, en la página inicial, y coloco en la URL /admin. Creo que no lo estoy ejecutando. Vamos a ver. Tengo que ejecutarlo. Yo entro aquí y ya tiene implementada una página de administración. Entonces es por eso que este sitio es esta herramienta es muy útil para generar sitios web o aplicaciones que requieren un constante mantenimiento. Porque simplemente al iniciar nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para administrar nuestra plataforma, ¿verdad? Entonces es realmente útil. Digamos, ahorita yo no puedo ingresar porque no he creado ningún usuario, pero ahorita vamos a ver cómo se hace. Y otra parte importante son las templates. Como les dije, esta herramienta va enfocada a un modelo vista plantilla. Y aquí simplemente por ejemplo, la configuración de los procesadores de texto, procesadores de estilos. Como aquí también, si nos damos cuenta, también tenemos incluido el de administración y de mensajes. Esto lo que nos es útil es de que en cualquier plantilla nosotros podemos escribir user y ya tenemos acceso a la variable del usuario que está dentro de la plataforma actualmente. Entonces eso es realmente útil, nos ahorra mucho trabajo a nosotros. Y los mensajes, que eso también es muy bueno, porque digamos cualquier acción que ocurra dentro del ORM o que nosotros querramos como digamos es un print a las plantillas. En lugar de hacer un print a consola, nos manda un print a la plantilla y nosotros ya podemos como mostrar notificaciones, por así decirlo. Incluso podríamos, bueno, para algo que lo utilizamos muy recientemente en mi trabajo es para, digamos, implementar una bandeja de entrada de correo. Entonces, algo ahí mero, tal vez un poquito más avanzado en esta herramienta, pero utilizamos justamente esta parte de aquí de los mensajes para que, digamos, cuando entrara una nueva notificación a la bandeja, apareciera en un pop-up, tienes nuevo mensaje. Entonces es algo que nosotros no tuvimos que hacer porque ya estaba hecho. Entonces eso sí nos fue muy útil, ¿verdad? Y el WSGI, que es el Web Servers, ¿cómo sería? El Web Server Gateway Interface, que es prácticamente el punto de entrada, digamos la puerta de enlace entre las peticiones, el servidor y nuestra aplicación. Entonces, digamos, cuando nosotros querramos venir y ejecutar esto ya en una plataforma en la nube, tendríamos que poner un servidor web. Usualmente Nginx podemos usar cualquier otro, ¿verdad? Como Apache u otro. Pero digamos nuestro servidor web tendría que apuntar a este archivo, porque es el que hace el link entre esos dos, ¿verdad? Y por último, vamos a ver, esta sería una de las partes más importantes, digamos, las bases de datos. Aquí por defecto, como les mencioné, ya nos trae indicado que nosotros vamos a usar esta, la SQLite. Pero aquí nosotros podemos venir y poner un Postgres, poner Oracle, y todas estas configuraciones ya se encuentran dentro de la documentación. Incluso el proyecto aquí mismo nos trae el link donde podemos encontrarlo. Abrirlo. Y se dan cuenta, aquí ya trae la configuración. Por ejemplo, yo quiero usar un Postgres, esto es lo que deberías colocar. Entonces ya solo lo copias, lo pegas y listo, dale. Entonces se dan cuenta, esto va muy enfocado a eso, o sea, de para qué vas a perder tiempo haciendo algo que ya está hecho. Vale, entonces eso sería una de las configuraciones más importantes, y aquí pues nosotros podemos, digamos, vamos a ver, esto se me pasó, digamos, los validadores de contraseñas. Aquí nosotros podemos incluso generar nuestra propia lógica, decir yo quiero que la contraseña tenga
dentro un formato específico, pero usualmente esto no se toca porque ya viene hecho, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacerlo? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya trae las validaciones y los nombres son muy explícitos. Por ejemplo, dice que no acepta passwords solo numéricos, que no acepta contraseñas muy comunes. Eso significa que un usuario no va a poder poner de contraseña la palabra contraseña. Y también verifica un mínimo y otros atributos, ¿verdad? Que puede tener las contraseñas. Digamos, estos son estándares que ya están establecidos y es por eso que usualmente no los tocamos. Y podemos también establecer un lenguaje en nuestro proyecto, una zona horaria y el archivo de estáticos. ¿Esto qué es? Vamos a ver, digamos, si abrimos la documentación, nos dice que en los archivos estáticos es, digamos, lo que este framework llama un archivo estático a cualquier cosa que nosotros vayamos a utilizar dentro de nuestro frontend. Por ejemplo, los archivos de JavaScript, el CSS, los HTML, todos esos están configurados dentro de esta carpeta que se llama static, que digamos sería la ruta lógica que tiene el proyecto para encontrarlas. Y en un momento vamos a ver mejor cómo se utiliza. Pero eso sería básicamente lo más importante del proyecto. Y como les mencioné, aquí está la interfaz web, que esto igual no se toca, está ahí, es lo que utilizan los servidores web para utilizarlo. Y también, bueno, en las últimas versiones de esta herramienta ya nos incluye un ASGI, que digamos que es lo mismo que el WSGI, solo que este está pensado para que funcione de manera asíncrona. Entonces esto le da un poquito más de versatilidad, incluso podríamos implementar, bueno, de hecho algo que se utiliza mucho con esta herramienta, digamos, en conjunto es Celery, que es algo para, digamos, otra herramienta para manejar tareas asíncronas. Entonces ya para implementar ese tipo de soluciones, ya en lugar de utilizar el WSGI, utilizamos el ASGI, pero la idea es la misma. Entonces, digamos, para el ejemplo práctico de esta sesión, yo pensé en hacer rápidamente un CRUD, que es básicamente en lo que se basa todo proyecto, ¿verdad? Todo proyecto es para administrar recursos y cómo se administran recursos con el CRUD, ¿verdad? El create, read, update y delete. Entonces, yo ya había preparado una solución, pero no la solución, digamos parte del código, porque vamos a tardar tanto en hacer HTML. Entonces, aquí voy a cerrar este y voy a abrir la que tenía preparada. Entonces, nosotros vamos a armar, por ejemplo, un catálogo de una librería. Digamos que a nosotros nos contactaron, nos contrataron y nos dijeron, necesito que mi librería tenga un catálogo en línea porque por la pandemia tuve que cerrar mi tienda y no quiero perder mis clientes, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y generamos nuestro proyecto de Django y empezamos, ¿verdad? Lo primero que tendríamos que hacer, importantísimo, es indicarle en dónde queremos que encuentre nuestras plantillas. Digamos, yo aquí ya lo tengo configurado. Simplemente le digo que quiero que busque todas las plantillas del proyecto dentro de la carpeta templates de la raíz de mi proyecto. ¿De dónde sale este base dir? Ese ya no lo da la aplicación. Digamos, cuando nosotros creamos el proyecto ya no lo da. Es una variable, la tenemos acá. Lo único que tendríamos que importar sería la librería OS, que es para acceder por ejemplo, al entorno del sistema. Por ejemplo, en este caso la estoy usando para indicar una dirección dentro de mi sistema operativo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces estoy uniendo la dirección base con la carpeta templates y eso me haría referencia a esta carpeta que yo tengo acá. Entonces el proyecto ya sabe de que cualquier plantilla que yo utilice o que mande a llamar desde las vistas está en esta carpeta. Y otra cosa, vamos a ver, sería la configuración de los archivos estáticos. Es la misma idea. ¿En dónde voy a encontrar yo todo lo que utilice en mi solución?
digamos, todo el JavaScript, todo el CSS para que se vea bonito, todo las imágenes, todo en dónde lo voy a encontrar. Entonces aquí yo ya le estoy indicando a la herramienta de que va a estar en la carpeta static. Igual hago lo mismo, hago la unión de la dirección base y lo meto en la dirección estática. Otra, bueno, esto también es un poquito importante. Digamos que static root antes a mí me parecía un poquito como redundante, porque si digamos yo ya tengo mis archivos estáticos en la carpeta static, ¿por qué necesito eh, indicarle otra carpeta para lo mismo? Pero resulta de que si lo necesita para, digamos, ambientes en producción, él ya no va a buscar estos archivos acá, sino que los va a buscar acá, en esta otra carpeta, que es como para hacerlo más eficiente. Imagino que ellos tendrán sus algoritmos dentro de la aplicación o dentro del framework para que sea más eficiente buscarlo de esta manera que de esta manera. Entonces, básicamente, aquí nos está como que haciendo el link entre las dos cosas, digamos, los archivos en dónde están lógicamente y en dónde están físicamente. Sería de esta manera. Pero básicamente esta configuración solo se copia y se pega, porque ya está incluso en la documentación. Aquí está el link, igual. Eso me encanta, digamos, cualquier cosa que nosotros tengamos que configurar, ya trae el link, no sé, no tengo que buscarlo, aquí está. Entonces, si van ustedes a este link, solo copian el código, lo pegan y ahí está. Pero siempre no está de más entender cómo funciona. Y pues digamos, eso sería lo único que yo hice de diferente en este proyecto. Y el HTML, ¿verdad? El HTML, que es pues el código, esto no es código, es el lenguaje de la web. Pero a nosotros no nos interesa aprender HTML, sino cómo se aplica todo esto. Entonces, si seguimos el concepto, vamos a primero, bueno, pensemos en algo. Si yo necesito un catálogo de libros, ¿qué es lo que necesito? Digamos, libros, ¿verdad? Entonces, siguiendo el concepto de que todo lo que yo haga en esta herramienta tiene que ser aislado, voy a generar una aplicación. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente ejecuto el comando python manage.py y aquí start app y le pongo books. Yo genero esto y esto ya me genera a mí un directorio con todos estos archivos. Por ejemplo, el init, que es para identificar que esto es un paquete de Python. El admin, que es para identificar, bueno, más bien para poder hacer algunas configuraciones de esta aplicación dentro de mi sitio de administración. Entonces, digamos, yo en mi sitio de administración ya tengo un CRUD completo. Entonces podría ahí manejarlo todo. Y el apps, bueno, este archivo es importante, digamos, si nosotros ya requerimos una solución un poco más compleja. Por ejemplo, si nosotros tenemos un comportamiento muy específico para esta aplicación, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, como les mencioné antes, de que si yo guardo, por ejemplo, yo creo un libro, yo quiero que notifique al dueño de la tienda que alguien creó un libro. Entonces, tendríamos que hacer algo ahí un poquito, tal vez no raro, sino diferente, para hacer de que en el momento de que yo cree un libro, un correo salga de la bandeja y se entregue al dueño de la tienda. Entonces eso, como es un comportamiento extraño, por así decirlo, al comportamiento normal de las aplicaciones, yo aquí sería el archivo para iniciar ese tipo de comportamiento. ¿Por qué aquí? Porque este archivo específicamente solo se ejecuta una vez cuando la aplicación inicia. Digamos, si yo lo pongo ese comportamiento en las vistas o en los modelos, me voy a encontrar con que tengo 1000 correos saliendo de mi bandeja porque alguien creó un libro. Y eso es algo que puede ser muy costoso, dependiendo de qué herramienta estemos utilizando para enviar correo electrónico, y muy ineficiente para nuestro servidor, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de cosa, por ejemplo, de acción
que se requiera de ese tipo se agrega en esta aplicación. Igual todo esto está en la documentación del sitio web, ¿verdad? Cómo se hace. Pero para esta sesión vamos a mantenerlo sencillo y no vamos a hacer algo como eso. Pero explorando un poquito más, el Models es en donde yo vengo y creo mis objetos de la base de datos. Tengo yo aquí, creo un modelo y ya genero mi tabla en SQL. También tenemos el test, que es para, digamos, si yo estoy implementando una metodología de Test Driven Development, que es, digamos, un desarrollo guiado por las pruebas. Aquí generamos nuestros tests y Django ya trae su librería para probar todo lo que querramos. Entonces es algo que tampoco tenemos que inventarnos porque ya está hecho. Y lo mejor de todo es que ya está incluido. Y las vistas, ¿verdad? Que ya es parte del modelo vista plantilla. Y eso sería básicamente la estructura del, de la aplicación. Esta carpeta de migrations es otro paquete de Python que lo que hace es como que mantener un track de nuestro modelo en el tiempo. Por ejemplo, yo hoy le creo un atributo nombre, pero mañana lo renombro o mejor dicho, le agrego otro atributo apellido. Esta carpeta va a mantener un track de qué es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué hace eso? Es para poder, digamos, volver a generar toda la estructura que ya creó anteriormente. Porque, digamos, esto es algo también muy útil. Digamos que en el archivo settings, si recordamos, estamos utilizando una SQLite. Si, digamos, yo utilizo esto para pruebas y si todo funciona, bueno, me voy a producción y le aplico un Postgres. ¿Cómo va a funcionar lo que funcionaba en esta base de datos SQLite en Postgres? Con las migraciones. Porque, digamos, va a replicar todo lo que yo hice en la historia y va a hacer que funcione. Porque el ORM se encarga de eso, de hacer que funcione, no importa en la base de datos que yo escoja. Algo que sí es importante es de que este framework no soporta bases de datos no SQL, porque el paradigma que utiliza el ORM es relacional, ¿verdad? Es un Object Related Management. Entonces, una base de datos no SQL no la aguanta. Pero incluso hay, digamos, instancias de este proyecto en el repositorio oficial que están especificadas o bueno, están siendo desarrolladas y enriquecidas para utilizar el ORM en NoSQL. Entonces, eh, podemos usarlo, pero ya sería un framework distinto por la lógica. Pero sí, sí existe. Entonces, vamos a comenzar a construir nuestro catálogo. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Y digamos, para construir un modelo, nosotros simplemente tenemos que venir e indicarle, vamos a ver, yo creo que sale aquí, ¿sí? Tenemos que iniciar una clase. O sea, yo le voy a poner class book y voy a heredar desde la clase models, la clase model. Va. Entonces aquí, algo que es muy sencillo es de que yo aquí no tengo que indicarle una llave primaria a mi modelo porque ya viene incluida. Por defecto es autoincremental. Pero como el ORM, por ejemplo, en una relación de muchos a muchos, ustedes saben que tengo que sacar una tabla de detalle entre las dos. El ORM sabe de que la relación que existe entre cada una de esas dos tablas. Entonces, no necesito, por ejemplo, hacer un constraint ahí de llaves foráneas para generar una llave primaria de dos campos. Entonces, eso es algo que para nosotros es muy útil porque no nos desgasta estar tal vez ahí pensando que tengo que hacerlo y que no me funcione. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Pero como saben, incluso es bueno saber de que eso es lo que está haciendo atrás, ¿verdad? Para que funcione. Entonces vamos a empezar. Digamos, yo aquí solo le genero un atributo nombre. Quiero que sea un char field. Vamos a ver, todos los modelos ya traen por defecto los tipos de campos que pueden incluir. Vamos a ver. Y también algunas restricciones que pueden tener. Por ejemplo, vamos a ver, el atributo modelo, no, el atributo nombre, perdón. Yo le estoy indicando que sea de tipo texto y que tenga un máximo
de longitud de 50 caracteres. Entonces esto ya se transforma en una sentencia SQL con un constraint que me dice que no puede pasar de 50 caracteres. Y igual, digamos aquí, yo podría generar un date field. Vamos a ver. Entonces aquí ya tengo un campo de fecha. Y algo que es muy útil para nosotros es de que trae dos atributos, que es auto now false y auto now add, que usualmente vienen false también. ¿Esto para qué sirve? Digamos, el auto now es para, usualmente se usa para, digamos, si yo tuviera un atributo de creación, ¿en qué fecha se creó? Esto si yo lo tengo en true, me va a generar por defecto, yo ya no tengo que introducirlo, me va a meter la fecha en la que se creó este objeto en la base de datos. Y el auto now false nos indica cuando se editó. Digamos, si alguien viene y edita nuestro libro, va a indicarnos en la base de datos en qué fecha se modificó. Entonces esto es algo que también se usa mucho. Y vamos a anotarle una descripción al libro. Voy a meterle un charfield también. Charfield de max. Unos 100 caracteres, una descripción corta. Y vamos a ver una foto, porque tiene que tener una portada. Vamos a ver, modelos. Y si se dan cuenta, yo estoy utilizando distintos, digamos, clases. Por ejemplo, el charfield, datefield y el URL. Esto lo que nos ayuda es de que nosotros ya no tenemos que estarnos preocupando por el formato. Por ejemplo, una URL, ustedes saben que tiene el protocolo, tiene que tener un formato específico, no puede tener ciertos caracteres. Entonces todo esto ya lo está manejando la herramienta por defecto. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por estar cuidando todos esos detallitos que al final a nosotros nos quitan un montón de tiempo. Entonces digamos aquí yo le estoy asignando un máximo de 300 caracteres y un precio que digamos la propia documentación nos recomienda de que para manejar precio, variables de precio, nosotros tenemos que usar el decimal. Digamos, ¿por qué el decimal? Porque nosotros aquí podemos meter, digamos, cuál va a ser el precio máximo. Digamos, 5 dígitos enteros y decimales. Que un máximo de 2 porque estamos hablando de dinero. Con esto nuestro modelo ya estaría completo. Estos serían básicamente nuestra tabla en SQL que ya está hecha. Pero nosotros tenemos que definir otros conceptos, por ejemplo, cómo queremos que se refiera a sí misma este modelo dentro de la aplicación. Yo quiero que un objeto único se refiera al mismo como libro. Y en plural, vamos a ver, quiero que los llame libros. Por ejemplo, si yo estoy viendo una colección de estos objetos, quiero que los llame libros. Si es un único objeto, que lo llame libro. Es solo como para fines visuales. Y otro que tenemos que definir es estos se llaman clases mágicas, si no estoy mal. Que por ejemplo, estoy definiendo la representación en string de este objeto. Si alguien viene y le dice al objeto book, que el método de por decirlo a toString, lo va a mostrar como yo lo defino aquí. Yo quiero que cuando alguien llame o quiera imprimir este objeto, me regrese el nombre del libro. Y otro que es importante, que nos va a servir más adelante, es el absolute URL. Lo que va a hacer es de que cuando yo acceda a este método de este objeto, me va a retornar la página en donde yo puedo ver más detalles de este libro. Entonces, por ejemplo, como en una tienda en línea, ustedes tienen la lista de productos, le dan clic a uno y lo lleva al detalle de ese proyecto, donde se ve el precio, la cantidad y todo eso. Entonces eso lo podemos definir acá. Y lo hacemos con return reverse.
y aquí metemos el nombre de la URL. Esto también es muy importante. Por ejemplo, en esta herramienta, todas las URLs tienen un nombre único, lo que nos ayuda a, por ejemplo, no tener que estar recordando que, por ejemplo, el detalle de este libro está en el librería.com/libros /detalle todo eso. Y si nosotros queremos cambiar una URL en el futuro, ¿cómo tendríamos que cambiarlas en todos los lugares donde aparece? Entonces, por eso las URLs se les coloca un nombre. Y aquí pondríamos ese nombre. Digamos, esta URL todavía no la tenemos, pero la vamos a tener en un rato. Entonces, de una vez la voy a anotar. Y, digamos, a la URL yo le estoy pasando un keyword que, digamos, con nombre PK. Y, como les dije anteriormente, aunque nosotros no hayamos definido una llave primaria para este modelo, lo incluye. Y como estamos dentro del mismo scope, por así decirlo, tenemos acceso a ahí, con el self. Y eso sería básicamente todo por nuestro modelo. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Para esto, nosotros tendríamos que venir a Settings y volver a nuestra sección de aplicaciones instaladas. Aquí nosotros tendríamos, por ejemplo, mis aplicaciones. Aquí yo vengo, instalo una nueva aplicación. ¿Cómo sé qué colocar acá? Digamos, en la aplicación que yo inicié con el comando startup, me va a generar un directorio. Si nos damos cuenta, el directorio books es este de acá, la carpeta apps, que es esta de acá, y quiero hacer referencia a esta clase, a books config. Entonces aquí pongo books config, y de esta manera yo ya tengo instalada nuestra aplicación. También podríamos haber colocado simplemente books, pero si lo colocamos de esta manera, por convención nos permite hacer todo lo que les dije, ¿verdad? Por ejemplo, hacer las tareas asíncronas y todo eso. Entonces, solo por costumbre se coloca de esta manera, o tal vez no por costumbre, sino por buenas prácticas. Entonces, ¿qué hicimos acá? Aquí ya estamos dejando que nuestra herramienta conozca este modelo. Y vamos a ver, creo que ya funcionaría si coloco python manage.py run server. Aquí dice que tengo un error de un typeo. No sé. Vamos a ver. Ese está acá. Lo escribí mal. Bueno, yo arreglo eso. Y vamos a ejecutarlo otra vez. Decimal place. Algún keyword. Hubo otro error aquí. Vamos a ver. Decimal place. No es place, es places. Vamos a ejecutarlo otra vez. Algo que sí me parece muy curioso de esta herramienta es de que no se reinicia por errores como estos. Por ejemplo, si ocurre un error lógico, lo reparas y la herramienta solita recarga. Pero si yo tengo un error por ejemplo, de typeo o una mala indentación, se muere. Entonces tenemos que reiniciarla de nuevo. Es algo que me parece curioso. Ha de ser cosa de Python. Entonces, si me dan cuenta, aquí ya lo ejecutamos. Igual nos dice que tenemos migraciones sin correr. Entonces vamos a correr las migraciones. Con el comando python manage.py migrate. Eso lo que va a hacer es que va a crear todos los modelos que ya trae incluidos. Pero, digamos, nuestra aplicación que nosotros acabamos de instalar aún no estaba reconocida entre esas, ¿verdad? Porque se dan cuenta, en el anterior yo tenía 18 y aquí también 18. Falta una. Pero es porque no hemos ejecutado ese reconocimiento de cambios que nosotros habíamos hecho en el ORM. Eso se hace con el comando make migrations. Yo lo corro y se dan cuenta que ya me da el detalle. Me dice que creé el modelo book. Entonces yo ya corro el comando migrate y ya me aplica la migración a la base de datos. Es decir, ya tengo mi tabla book. Y ahí ya tendríamos nuestro modelo hecho. Vamos a ver. Primero vamos a venir a nuestro sitio de administración. ¿Cómo accedo yo a mi sitio de administración? Vamos a ejecutar otro comando. Vamos python manage.py create super user. Y aquí ya me da un formulario en la terminal. Por ejemplo, me pide un nombre de usuario. Yo suelo por convención ponerle admin, de correo admin@admin.com, y de contraseña admin y admin. Esa es la contraseña más segura del mundo, ¿verdad?
Y incluso el framework lo sabe, dice que esa aplicación, esa contraseña no es muy buena. Y me da todas las recomendaciones, pero igual me pregunta si quiero crearlo de igual manera. Yo le doy que sí, porque estoy en mi computadora, nadie va a hacer nada. Y ahí está. Entonces yo aquí, yo ya vengo y coloco admin y de contraseña admin. Y ya ingreso a mi sitio de administración. Ah, es que no lo ejecuté. O sea, no sé, ahí está ejecutando. Es por eso que a mí me gusta usar Docker, porque digamos yo puedo dejar esto corriendo a un contenedor y ya puedo hacer lo que yo quiera sin que me pase eso de que se me olvida que lo tengo que ejecutar. Vamos a iniciar otra vez. Y aquí ya tengo mi sitio de administración, entonces esto es realmente útil. Por ejemplo, ya traen grupos. Aquí yo podría crear, por ejemplo, vendedores, clientes, proveedores y los usuarios, que ya los trae, por ejemplo, ya trae todas sus herramientas de recuperar contraseña y todo lo que nosotros necesitamos, que nos quita mucho tiempo implementar. Pero aquí no aparecen nuestros libros todavía. Entonces tenemos que venir a este archivo de admin y simplemente decir admin site register y tenemos que registrar nuestro modelo book, que ese lo tenemos que traer de books.models import book. Lo traemos de acá. Yo ya actualizo mi administración y ya tengo aquí mi libro. Si se dan cuenta, esto era lo que me refería. Digamos que como esta es una colección de libros, los llama books, no solo book. Y aquí como me está hablando de uno solo, le dice book. Entonces es solo para términos visuales. Yo aquí le digo agregar libro y ya puedo venir y decir, por ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal. Descripción, vamos a buscar. Vamos a ver. Vamos a copiar la descripción. Vamos a decir que se publicó hoy. Y vamos a jalar la URL de la imagen. Vamos a tomar esto. Copiar la ruta de la imagen. Y vamos a poner que vale 15. Yo aquí ya lo salvo y ya tengo en mi base de datos nuestro primer objeto. Así de fácil. Básicamente con esta herramienta de administración yo ya tengo todo. Aquí podría eliminarlo. Aquí de hecho ya tengo la vista para eliminarlo. Para editarlo, perdón. Y ese sería un CRUD. Digamos que la herramienta ya nos está dando todo lo que necesitamos para mantener un sitio web. Ya solo tendríamos que trabajar en el frontend. Vamos a ver, pero nosotros queremos dar un poquito más extenso. Y vamos a seguir trabajando. Ahorita lo que creamos fue el modelo, pero nos falta la vista y la plantilla. Entonces, ¿cómo puedo desplegar esto a por ejemplo, a los clientes de la librería? Yo tendría, vamos a ver, dentro de nuestra aplicación Books, que es la que acabamos de crear, tenemos que generar un archivo urls.py. Este archivo lo que nos va a ayudar es, por ejemplo, a aislar todas las URLs que tengan que ver con un libro, con, por ejemplo, la lista, el crear, editar, eliminar, o cualquier otra cosa que nosotros queramos hacer, podemos aislarlo en este archivo. Entonces, vamos a ver, hereda de... Entonces, vamos a ver, queremos traernos... Entonces, lo que tenemos que generar aquí son patrones. Patrones para que hagan match, porque, por ejemplo, Python seguía en la filosofía de que no tenemos que repetirnos a nosotros mismos. Entonces, no voy a generar una URL para un libro específico, sino por ejemplo, una plantilla para todos los libros que puedan existir dentro de mi aplicación. Entonces vamos a empezar con una simple. Vamos a ver la lista. Lista. Bien. Por convención siempre se llaman de esta manera. Por ejemplo, yo tengo un modelo book y que va a ser un list view. Y siempre tienen que llevar este método, convertirlo como una vista. ¿Por qué? Porque antes, o bueno, muchas personas prefieren, en lugar de generar clases, generar solo métodos.
A mí en lo personal me gusta más las clases porque si ya están hechas, ¿para qué preocuparse en implementar la lógica que, que ya está hecha, ¿verdad? Entonces, utilizar funciones es más como para, vamos a ver, para hacer un API. Para hacer un API sí es muy útil usar una función en lugar a una clase que ya viene prefabricada porque nos permite más versatilidad. Pero para hacer, por ejemplo, un catálogo es realmente mejor utilizar las vistas genéricas. Entonces vamos a utilizar la vista genérica ListView del modelo Book. Y como les mencioné, todas las URLs tienen que tener un nombre. Entonces le vamos a poner Books List. Y como es un array, le ponemos una coma al final para que no haya error. Pero este Books List View aún no lo tenemos creado, pero lo voy a generar dentro de la misma aplicación del archivo views. Vamos a importar esta aplicación. Como les mencioné, todavía no la tenemos, entonces vamos a ir al archivo views y aquí la vamos a crear. Ahora, para crear estas vistas genéricas, lo que nosotros tendríamos que hacer sería primero importar las vistas, ¿verdad? ¿De dónde las importamos? Vemos from django.views.generics. Y aquí importamos el list view. Todo esto está en la documentación. Digamos, si ustedes necesitan algo muy específico, solo buscan en la documentación de Django y les da todo lo que necesitan. Incluso si lo buscan en Google, hay muchos foros como Stack Overflow que tienen muy buenas soluciones para cualquier problema que ustedes pueden encontrarse. Vamos a trabajar con esta. Como les mencioné, esta es una clase. Nosotros vamos a llamarla de esta manera porque es la convención y queremos que abstraiga del ListView, que es la vista genérica. Entonces, como es una vista genérica, nosotros tenemos que indicarle en qué modelo se está basando. ¿Cómo hacemos eso? Con el atributo model y el modelo que nosotros creamos antes. También tenemos que importarlo. Por ejemplo, de la aplicación Books, models, import, book. Entonces, ya teniendo esa parte, nosotros tenemos que vamos a ver, tenemos que indicarle en qué plantilla queremos que presente estos objetos. Si se recuerdan, Django sigue el modelo vista plantilla. Ya tenemos el modelo, estamos trabajando en la vista y tenemos que indicarle qué plantilla va a presentar los datos que vaya a leer del modelo. Nosotros aquí, bueno, ya tengo preparado la carpeta templates. Tengo un archivo, bueno, otra carpeta que se llama bookstore y dentro tengo un HTML con una lista. Entonces vamos a indicarle que quiero que trabaje con esta lista. Aquí vamos a ver, la tengo en el Books Store y el archivo list.html. Entonces aquí yo le indiqué que está en la carpeta Bookstore y list. ¿Cómo sabe en dónde buscar esta carpeta Bookstore? Es porque yo ya se lo indiqué en los settings de la aplicación, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yo aquí le indiqué que todas las plantillas que yo voy a utilizar están dentro de templates. Es por eso que sabe que está ahí. Entonces volvamos un poquito. Y acá nos da la opción de darle un nombre a esta colección de objetos. Yo siempre lo hago porque realmente es muy útil para no perderse en qué está haciendo. Entonces eso lo hacemos con el context object name. ¿Esto qué es? Digamos, ¿cómo quiero que se refiera dentro de las plantillas a esta colección de objetos o incluso a este objeto único? Yo quiero que lo llame books. Vale, entonces ya que tenemos esto, ya tenemos la URL, ya tenemos la vista, solo tendríamos que ver la plantilla. Vamos a ver, la plantilla sería esta. Pero vamos a ver cómo se ve en nuestro proyecto por ahora. Está acá. Vamos a ver, yo aquí le doy ver sitio y nos dice que no encontró nada en esta URL. Esto es porque todavía no tenemos incluidas las URLs que nosotros generamos para nuestro objeto libros dentro del root de las URLs. ¿Qué es eso del root de las URLs? ¿Qué es lo que está acá? En el archivo configs yo le estoy diciendo que el archivo base para estas URLs, para las URLs del proyecto, están
dentro de este archivo. Entonces simplemente vayamos a ese libro, a ese archivo, perdón, es este de acá, y tenemos que agregarle, no estoy mal aquí, tenemos que agregarle una librería, que es include. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es que voy a tomar, por ejemplo, todas las URLs que yo generé dentro de books.urls y las voy a como que a sumar a este array de URLs. Entonces aquí yo ya tengo incluida esta URL de acá. Si se dan cuenta, aquí yo no le coloqué nada entre las comillas. Eso significa de que yo ingreso a la raíz y me va a devolver esa página. Entonces yo recargo acá y ya me generó mi página de HTML. Aquí no me muestra nada porque vamos a ver, la plantilla todavía no tiene el código que nosotros necesitamos para mostrar los objetos. Básicamente las plantillas, bueno, la mejor práctica sería dividir todos nuestros módulos en secciones. Por ejemplo, creamos una base y extendemos a la siguiente solo para insertar contenido en ciertas partes. Algo similar a cómo funciona tal vez React, Angular u otras herramientas, solo que esta no tiene esa capacidad de, por ejemplo, renderizarse en tiempo real, sino que sí tendría que renderizar toda la página para generar un nuevo código. Lo que sí se puede hacer con JavaScript si utilizamos un API. O sea, sí se puede, no es que no se pueda, solo que es un poquito más complejo. Vamos a ver. Entonces yo aquí ya tengo mi archivo base, que igual está en la carpeta Bookstore y se llama base.html. Entonces aquí vamos a inspeccionar un poquito más ese archivo. Vamos a ver. Este es un HTML normal. Digamos que es la plantilla de cualquier sitio HTML que hayan visto, que hayan hecho. Simplemente es eso, pero con una diferencia un poquito, muy importante. Vamos a ver si lo encuentro. Por acá está. Si se dan cuenta, estos tags que no son HTML, es ya parte, es propio del lenguaje de Django, que me permite crear bloques que se pueden generar de manera dinámica. Eso quiere decir de que este archivo base me va a servir para la lista, va a servir para el detalle, para crear, para eliminar, y siempre se va a mostrar con el mismo aspecto, porque ya no tendría que, por ejemplo, escribir todo este HTML solo para cambiar una pequeña parte, como se hacía anteriormente, por ejemplo, antes, cuando no había ningún framework, no tenía que escribir puro HTML en todos lados y repetirse un montón de veces, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a ser un poquito más concisos. Y pues acá tendríamos nuestra plantilla. Yo recargo acá. Ya tendría la plantilla. Entonces se dan cuenta, es realmente útil. Nos permite a nosotros tal vez solo enfocarnos en el desarrollo de la lógica. Pero esto no es mi libro. Entonces, ¿cómo accedo yo a mis libros? Por ejemplo, aquí las plantillas ya traen su propio lenguaje. Por ejemplo, un for me lo muestra de esta manera. Por ejemplo, for book in books. ¿De dónde sale este books? Si nos recordamos, fue el nombre que yo le coloqué acá. O sea, ¿cómo quiero que se refiera a este array de objetos dentro de mi plantilla? Yo quiero que lo llame books. Entonces yo aquí accedo al libro. Y algo que es muy útil y que he aprendido es de que cuando estamos trabajando con HTML, indicar dónde inician y terminan las cosas, porque el HTML puede crecer mucho, mucho y muy rápido. Y es un poco complejo después seguirle el track de dónde termina un contenedor, dónde empieza el siguiente. Entonces hacer esto nos ahorra dolores de cabeza en el futuro. Entonces aquí vamos a ver la imagen que quiero que muestre. Va a ser referencia a book.picture URL, que creo que era el nombre. Vamos a ver cómo es. Aquí a la derecha puse el modelo. Es para tener un poquito más fresco los nombres de los atributos. Por ejemplo, aquí quiero que muestre el picture URL. Algo que también es importante mencionar es de que para hacer referencia a objetos que no sean HTML dentro del HTML, tenemos que colocarlo dentro de dos corchetes, dentro de un doble corchete.
Entonces así la plantilla ya sabe que es una URL, ¿verdad? Entonces ya, bueno, que es parte del objeto, mejor dicho. Y igual, por ejemplo, aquí tenemos el nombre del objeto. Vamos a ponerle book.name, que es el nombre del atributo. Y aquí tenemos la descripción. Vamos a ponerle book.description. Así está. Y aquí tenemos el precio del objeto. Yo quiero que sea en quetzales y aquí le pongo book.price. Y el botón de eliminar, que ese todavía no lo hemos implementado, así que lo vamos a dejar así por ahora. Pero si yo vengo ahora a mi página y recargo, ya me muestra mi libro. Entonces se dan cuenta, es realmente sencillo generar sitios web, digamos, para, incluso podríamos hacer una tienda en línea con esto, que es realmente rápido, no nos va a tomar tal vez todo el esfuerzo que nos tomaría aplicar cualquier otra herramienta. Entonces vamos a ver, como les mencioné, el CRUD, ¿verdad? Ya tenemos mostrar los objetos. Esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, vamos a ver, yo voy a abrir otra pestaña. Voy a ir al administrador. Aquí en libros voy a agregar otro. Vamos a ver, va a ser Harry Potter y la cámara secreta. Vamos a buscar ese. Vamos a ver, vamos a copiar la descripción. La descripción, vamos a decir que se publicó hoy. Vamos a jalar cualquier imagen. Vamos a ver la ruta de la imagen. La colocamos acá. Y decimos que va a costar unos 30 quetzales. Guardamos. Creo que la imagen es muy larga. Vamos a escoger otra. Ese error que me mostró ahí fue porque yo limité el tamaño de la URL de estas imágenes. Vamos a ver. 30. Creo que ni siquiera era eso. Creo que fue porque puse la Q en el precio. Bueno, pero aquí ya tenemos dos objetos. Entonces yo aquí actualizo y me muestra dos objetos. Entonces realmente es muy rápido, ¿se dan cuenta? Ya tenemos la lista, ya podemos generar un catálogo y podemos empezar a vender libros. Entonces, ¿cómo vamos a administrar esto? Porque, digamos, nuestros clientes no van a querer utilizar este administrador. Aunque es sencillo, ellos van a querer una plataforma. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a primero empezar con la vista de detalle de cada libro. Para hacer la lista de detalle, vamos a cerrar este de acá. Voy a ir a las URLs. Vamos a ver, a las del libro. Y aquí voy a generar una nueva URL, un nuevo path. Le voy a poner detail y le voy a poner ¿qué es esto que estoy pasando acá? Esto es un parámetro genérico que voy a ir pasando desde mi vista hacia, bueno, desde la plantilla hacia la herramienta para que me vaya a generar de manera dinámica el detalle de cada libro. Entonces aquí yo voy a utilizar el book por convención, igual, detail view, el as view, porque no estamos usando una función, y un name, le vamos a decir un detail view. Vamos a ponerle book detail. Entonces aquí nosotros ya generamos una nueva URL. Aquí igual no lo tenemos creado, pero lo vamos a crear ahorita. Vamos al archivo views. Y aquí de las vistas genéricas que ya traen la herramienta de Django, vamos a jalar la vista de detalle. Entonces esta lo que nos pide es simplemente, vamos a ver, le voy a dar del view, y lo que nos pide es pues básicamente mostrar de qué modelo estamos hablando. Yo quiero hablar del modelo book y qué plantilla en qué plantilla lo quiero mostrar. Quiero hacer aquí en el template name bookstore y yo ya generé una plantilla que se llama detalle.
Pues le vamos a poner detail.html. Y aquí básicamente ya tendríamos casi todo listo. Lo que hay que verificar ahora es de que, por ejemplo, se recuerdan, aquí en este yo le coloqué un nombre, digamos en el get absolute URL, yo le coloqué un nombre que era el book detail. Entonces, ¿cómo se utiliza este método? Vamos a ir ahorita a, vamos a ver, ¿en dónde estaba? En la lista. Y se dan cuenta, aquí esta imagen es un link, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle que quiero que redirija a book.getAbsoluteURL y a ver qué hace ahorita. Por ejemplo, yo estaba aquí. Voy a actualizarlo. Y me dice que no tiene el reverse instalado. Vamos a ver. El reverse es básicamente, yo creo que es acá. Este de acá, lo que nos dice es construir en base a un nombre, retornar una URL específica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo llamo a esta URL, quiero que me retorne una URL con esta estructura. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente importarlo. Si no estoy mal, vamos a ver. Esa viene de, vamos a ver, from django.url import reverse. Entonces ahora que ya tenemos la capacidad de retornar una URL en base a un nombre, recargamos. ¿Qué dice? Vamos a ver. Estoy aquí. Retorno. Box detail. Vamos a ver. Vamos a quitar para mientras este de acá. Vamos a dejarlo como está. Tenemos así. Vamos a ver qué pasó. El detalle, el nombre, el detail, el modelo, get absolute. Es por este. Aquí me confundí. En lugar de, es que como este es un diccionario, esos son los keywords, son un diccionario de palabras clave que pasan a través de las plantillas, las vistas y que podemos jugar con ellos, ¿verdad? Entonces aquí yo le puse una coma, pero como es un diccionario requiere 2 puntos. Entonces aquí con esto ya debería funcionar. Espero. Ahora lo dejamos como estaba y recargamos. Y sí, era eso. Entonces ahora, ¿qué acabo de hacer? En ese link yo puedo ahora darle clic y ya me trae a la página de detalle. Claro, esto no es lo que nosotros queremos ver ahorita, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestra plantilla y vamos a colocar acá, que es donde se muestra la imagen. Vamos a ver. Primero voy a colocar aquí que quiero que se refiera a mi objeto dentro de esta plantilla como book. Entonces ya vengo al detalle y puedo colocar book.picture URL. Y claro, también quiero que extienda de bookstore barra base.html. Y de esta manera ya tendría yo la misma plantilla con la portada de mi libro. Pero igual vamos a hacerlo bien. Digamos, aquí ya tendría que poner book.name. Aquí tendría que colocar, vamos a ver, el book.description. Y aquí editarle esto con el book.price. Y ya tendríamos básicamente nuestro detalle. Se dan cuenta, de manera rápida generamos una página más, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos para porque como les dije, esto es dinámico. Entonces cada objeto ya tiene relacionada su URL. Y vamos ahora a hacer la acción de eliminar. ¿Cómo hacemos eso? Pues es básicamente lo mismo. Porque aquí, vamos a ver, voy a copiar esto. Solo para que se den cuenta de lo similar que es. En lugar de detail voy a poner delete. Igual le tengo que pasar una llave primaria que en este caso es un entero. Pero nosotros podemos decir de que
Ya digamos en proyectos más avanzados, nosotros no queremos que la llave primaria de nuestro objeto sea un número, porque si hay un 1 significa que hay un 2. Y digamos, si hay un usuario 1 significa que hay un usuario 2. Entonces por seguridad es un poquito delicado tener esas llaves. Entonces usualmente se generan UIDs, que son llaves un poquito más largas y genéricas y aleatorias. Entonces son más seguras. Pero para este ejemplo está bien, tenemos las llaves. Por eso aquí pasamos una llave de tipo enter. Si no, tenemos que usar un ID, pero vamos a usar un enter. Igual aquí estamos haciendo un book detail como vista. Creo que este no es un detail, es lo que es delete view. Y vamos a hacer book delete. Y aquí vamos a poner el método que acabamos, la clase que acabamos de crear, que todavía no la tenemos creada, que acabamos de poner, ¿no? Y igual, lo mismo, tenemos que extender de esta que son las clases genéricas, porque este es delete view, las clases genéricas, y tenemos que generar una nueva clase. Entonces aquí tenemos que poner, vamos a ver, el book delete view. Tenemos que extender de la clase delete view. Y tenemos que igual indicarle de qué modelo estamos hablando en esta clase genérica. Entonces nosotros estamos hablando del modelo book. Queremos que responda a la plantilla bookstore delete.html y que se refiera a él. Bueno, vamos a copiar este de aquí arriba. Se refiere al objeto dentro de esta plantilla como book, porque estamos hablando de uno solo. Algo que es importante en esta que no tiene las demás es el atributo que se llama success URL. ¿A dónde voy después de que yo elimino un libro? Aquí yo podría usar el reverse, pero creo que en algunas versiones da un poquito de error. Digamos, por ejemplo, usar un reverse home. Aquí digamos que cuando elimine quiero que vaya a la página de inicio. Entonces mejor lo colocamos de esta manera. Quiero que vaya al root de la página. Por ejemplo, en este momento tenemos ahí la lista de libros, ¿verdad? Entonces con esta clase se dan cuenta unas 4 líneas de código. Nosotros ya podemos, vamos a ver, creo que ya tengo la URL. Sí, aquí está. Aquí ya podemos venir a las listas y tomar este botón de eliminar y ponerle el tag URL, que siempre dentro de las plantillas los tags van dentro de un corchete y un porcentaje. Entonces, por ejemplo, la plantilla ya trae el método URL, que es para devolver. Es lo mismo que el reverse, si se dan cuenta. Yo pongo un nombre y me retorna una URL específica. Y aquí les paso las keywords, que son las palabras clave con un diccionario, simplemente anotando al lado la llave, ¿no? Yo le pongo aquí PK, porque en el archivo URLs le estoy diciendo que espero una llave PK. Pero le pongo aquí llave, tendría que usar llave del otro lado, ¿verdad? Pero por convenciones de código se utiliza PK. Entonces aquí yo le pongo PK y le digo que le voy a pasar el book.id. Entonces, en teoría, aquí ya, digamos, si yo vengo a actualizar la página, no sé, creo que se murió. O sea, aquí se murió la aplicación porque yo estaba haciendo referencia en las URLs a una vista que no tenía aún creada y que creo que todavía no tengo creada, tal vez le puse mal nombre. Vamos a ver. URLs, el book, sí, la puse 2 veces. Book, delete, view. ¿Se dan cuenta? Ya recargo. Y acá ya tengo otra vez la página y yo le presiono eliminar y me dice que no existe esta plantilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crearla igual en las plantillas. Vamos a ver. Voy a copiar esta, la del detalle, y le voy a poner delete. Pero aquí quiero que solo me muestre, vamos a ver, sería útil. Vamos a ver, quiero que me muestre el nombre, ¿sí? Vamos a quitar esto, el futuro. Vamos a quitar esto, vamos a quitar la descripción, solo quiero que me muestre el nombre, quiero quitar la imagen también. Bueno, entonces aquí ya quité todo, entonces esto me va a mostrar una vista solo con el nombre del libro que yo quiero eliminar.
Y aquí en el footer voy a colocar un formulario que es básicamente solo para la acción del post. Vamos a ver, método, voy a hacer el post y le voy a colocar un input. Vamos a ver, que va a ser de tipo submit, para que cuando lo Apache se envíe el formulario, voy a colocarle un valor de confirm. Este es solo el texto que se va a mostrar en el input. Y algo muy importante es de que, como les mencioné al inicio, este framework ya tiene incluido, por ejemplo, los métodos para eliminar, y como esos son acciones, por ejemplo, delicadas en una base de datos, requiere de un código que se resuelve con la llave secreta. Ese código es el código CRF. Entonces yo lo tengo que incluir. Este es básicamente un input más con un código único por esta petición. Y vamos a ponerle una clase solo para que se vea bonita. Vamos a ver, y aquí yo ya lo recargo. Ya me dice que quiero confirmar la eliminación y lo elimino. Entonces eso es básicamente la herramienta. Digamos, los formularios de actualizar y crear es lo mismo, pero creo que ya no nos da tiempo. No sé si tienen alguna duda. Tal vez podríamos dejar estos 10 minutos para dudas. Vamos a ver. Compañeros, si tienen alguna duda, pueden colocar ahí en el chat. Si no, eso sería todo. Igual como le dije, este código que hicimos ahorita lo voy a subir al repositorio y ya ustedes podrían guiarse de ahí. Ya saben, ya saben. Igual ahí les voy a tal vez anotar mi correo. Cierto, se me olvidó anotar en la presentación. Igual si tienen alguna duda de cómo se hace algo, ahí estoy. Les digo eso porque yo utilizo esta herramienta en el trabajo todos los días, ¿va? Entonces sí me he topado con muchos problemas que me ha costado un montón encontrar solución, pero ya los tengo ahí anotaditos. Entonces por si necesitan algo, ahí estamos. Muy bien, compañeros. Entonces, como ya lo dijo el compañero aquí, eso se me olvidó mencionarlo al inicio. Él tiene experiencia con esta herramienta, ¿verdad? Experiencia laboral. Entonces, como en su momento se los mencioné en el laboratorio, realmente yo no conozco a alguien mejor que Brandon para que les impartiera esta conferencia. Así que, Brandon, te lo agradecemos un montón. Gracias por tu tiempo. Y si no tienen dudas, compañeros, eso sería todo por la conferencia. Y gracias por asistir también. Les agradezco a todos porque realmente mis expectativas de la cantidad de personas que iban a venir eran menos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que asistieron bastante. Y gracias, ¿verdad? A todos. Sí, gracias por la atención y entonces quedamos ahí atentos a cualquier duda que les pueda surgir. Buen día. Gracias, Brandon, igualmente.